pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana venimos delante de ti, Señor, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Una vez más recordamos este nacimiento, Señor, tan importante, porque por él hoy hemos sido salvos, Señor. Padre, en esta hora yo te pido que tú hables a las vidas, a los corazones, a las mentes, y esta palabra sea de bendición, Señor, y la podamos transmitir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias. Aleluya. Es posible, usted puede sentarse, hermano, no se siente la alabanza, puede adorar a Dios. Es posible que este versículo que hemos leído sea el versículo más triste que está en la palabra. Y usted me va a decir, pastora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos al que se lo merece todo. Y dice aquí la palabra que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. Lo puso en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Suele ser el versículo más triste, porque el Rey de Reyes, el que se lo merecía todo, nació en calidad de humilde. Y usted dice, pero si él se hubiera merecido todo, pero lamentablemente nació y fue puesto en un pesebre porque ni siquiera había lugar en los mesones. Y los mesones son como hostales o quizás hoteles más o menos en estos días, pero en ese momento ellos no consiguieron ni siquiera un hostal, ni siquiera un hotel. Lo único que consiguieron fue este lugar, porque no había ningún sitio, lugar, y consiguieron este lugar pobre, y ahí entonces pernoctaron en la noche. Y ahí nuestro Señor tuvo la oportunidad de nacer, fue envuelto en pañales y fue colocado en un pesebre. Pero vemos en la palabra, aleluya, que ya este nacimiento estaba profetizado desde la antigüedad, cuando había situaciones en Israel, cuando se sentía que ya Israel no tenía ningún remedio ni ninguna situación. Y vemos que Eliseo estaba leyendo el libro de Isaías, y ya Isaías lo que estaba era, ¿verdad?, hablando de las situaciones de Israel como nación. Vemos que para ellos no había prácticamente quien resolviera, vamos a decir, no había salvación. Aleluya. El profeta hace menciona esta profecía en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14, y nos habla de que la Virgen dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Oye, Dios con nosotros, y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Dios por
quieren cambiar las cosas, quieren cambiar la historia, porque no aceptan las cosas que vienen de Dios. Pero Dios ya lo había establecido, lo había dicho en su palabra. E incluso Dios continúa hablando. Y en el libro de Isaías, capítulo 9, del versículo 6, aleluya, nos dice: un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará admirable. Admirable. Porque Él es admirable. Yo no sé cuántos entienden que nuestro Señor es admirable. Aleluya. Después nos habla de que es consejero. Él es el consejero. Él es a quien tenemos que ir cuando tenemos situaciones, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. No hay mejor consejero que ir a la presencia del Señor y esperar que el Señor nos hable. La gente quiere ir a otras presencias o buscan por ahí consejo, pero me dice a mí la palabra que Él es mi consejero, admirable, consejero, Dios fuerte, aleluya. Él es nuestro Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es nuestro Padre eterno, y como es eterno, nos ha prometido a nosotros una vida eterna juntamente con Él. Mira lo que te está trayendo este nacimiento. Te está trayendo que tú tendrás un consejero. Esta palabra que había determinado el profeta nos está hablando que ese nacimiento va a provocar que llegue alguien admirable, que va a ser admirado por muchos. Nos está diciendo que va a venir un consejero, una persona, aleluya, que podemos confiar, que podemos ir a su presencia y Él nos va a hablar, que el mejor consejo, la mejor guía va a venir del Señor. Nos está hablando de un Dios fuerte que va a darnos a nosotros fortaleza, un Dios que va a seguir peleando nuestras batallas, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. No somos nosotros con nuestras propias fuerzas, es Él, porque Él es un Dios fuerte. Él es un Dios fuerte. Nosotros estamos como tranquilos, porque Él es el que pelea por nosotros. Dios eterno, Padre eterno, vino a traernos a nosotros vida eterna. Esa vida eterna que vamos a vivir juntamente con Cristo. Y el príncipe de paz, ¿sabes qué? Él vino a traer paz. Porque cuando el hombre vive en una constante guerra, el hombre no tiene paz si no tiene a Cristo. El hombre que no tiene a Cristo no tiene paz, porque el hombre vive, lo primero que vive con una constante guerra en su corazón. Pero cuando conoce a Cristo, su corazón es cambiado y halla la paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nos deja el Señor. La que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Porque la gente se enfoca en buscar la paz donde no la hay. Porque el único que puede traer paz al hombre es Cristo. Porque esa guerra interior que hay en su corazón se acaba cuando Cristo llega a nuestra vida. Llega la paz del Señor. Y esto ya estaba profetizado desde antes que naciera. Estaba profetizado para Israel, y no solamente para Israel, sino para el mundo. Aleluya. Que vendría
entienden que Dios es con nosotros, Dios es por nosotros y Dios es en nosotros. Aleluya. Ya estaba escrito, ya estaba profetizado, pero lamentablemente Israel, habiendo conocido la profecía, no lo entendía. Pero Dios sigue obrando y vemos, aleluya, en los evangelios cómo comienza ese nacimiento, cómo Dios comienza revelándose a María. Aleluya, cómo Dios saluda, cómo Dios a través de su ángel envía a su ángel saluda a María y su ángel escoge a aquella mujer bienaventurada para que sea la madre de Jesús. Cómo Dios se revela a ella, cómo es el saludo, cómo ella pudo entender, porque no era fácil, era algo complicado, pero ella recibió lo que el Señor habló a su corazón y a su vida. Pero fue más difícil para José, porque dice la palabra que ya ellos estaban desposados. Y hay tres partes: primero viene el compromiso, después el desposatorio y después el matrimonio como tal. Pero ya ellos estaban en el tiempo del desposorio. Y para José fue más difícil, porque quizás, aleluya, no te relata la palabra como María le hizo saber a José, pero sí para él fue algo difícil, porque dice la palabra que él quiso dejarla secretamente, porque él no quería como infamarla ni que su reputación se dañara. Era difícil porque quizás no había una explicación de cómo era posible que María había quedado, aleluya, embarazada. ¿Cómo se iba a explicar esta parte? Que había concebido un hijo del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Era algo que iba a ser complicado de creer, complicado de entender. Pero ya había una profecía establecida. Ya había una profecía que de una virgen daría a luz un hijo. Lo que pasa es que mucha gente se basa en la palabra cuando Isaías escribe que una virgen, y esa palabra virgen en hebreo, que era con H, y ahí entonces decían que no necesariamente tenía que ser virgen, que también la palabra daba a entender que era una mujer joven. Sí, porque quieren opacar siempre la profecía de Dios, o la palabra de Dios, o lo que Dios dijo, o lo que Dios determinó. Y si tú cambias el versículo, diría: o una mujer joven dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, para hacer la profecía más sencilla y menos válida, para que el milagro no se vea tan grande, porque ¿quién puede concebir un hijo siendo virgen sino un milagro de parte del Señor? Y esto lo iba a hacer el Señor porque ya estaba escrito, pero José no lo iba a entender. Quizás José ya estaba pensando: María me fue infiel, y quiso dejarla secretamente para no infamarla, para no dañar su reputación. Pero yo quiero que usted se remonte a cómo se sentía él al no poder entender esta situación, y aún así dice que él era un hombre justo. Porque a veces va a haber muchas cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, y a veces vamos a ir apresuradamente a tomar decisiones cuando todavía no entendemos ciertas cosas. Vamos a esperar que Dios se revele en nuestra vida. No se apresure a tomar decisiones sin que Dios le hable. José iba a tomar la decisión, pero lo iba a hacer discretamente.
conociendo los secretos. Pero yo me imagino a José en su pensar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión tomar? Por eso yo te vengo a decir en esta mañana que cuando te llegue el momento difícil, cuando te llegue el momento en que tú no sabes qué hacer, yo me imagino que José estaba en una encrucijada. Quiero dejar a María secretamente, yo tengo que entonces ejercer un tipo de divorcio, tengo que llevar los testigos, tengo que hacer tantas cosas. Sin embargo, no quiero dañar la reputación, no quiero infamarla, no quiero, ¿verdad?, que se riegue la situación. Y él estaba en esa incógnita, en esa toma de decisiones. Pero ahí es cuando, aleluya, José, en medio de un sueño, el ángel de Jehová se revela a su vida. Cuando hay decisiones difíciles que tomar, esperemos que Dios se revele a nuestra vida. No nos apresuramos, debemos esperar que Dios nos hable. Si José se apresura y se va corriendo allá a buscar el divorcio y lleva a los testigos, hubiese cometido un error. Pero estaba tomando las cosas tranquilamente. Yo te vengo a decir, no te desesperes, que el Señor te va a hablar. No te desesperes, que el ángel se va a revelar. Dios va a hablar a tu vida y Dios va a traer la palabra que tú necesitas, la palabra que te va a confortar. Porque cuando Dios nos habla, la palabra del Señor nos conforta, nos da aliento, nos da ánimo, nos da esperanza. Espere la palabra del Señor para que reciba ánimo, para que reciba esperanza, para que sea fortalecido. Ahí estaba José. José durmió y dice que el ángel del Señor lo visitó. Aleluya. Hoy el ángel te visita, pero te visita para darte una buena noticia. Aleluya. Oye, ten cuidado con la decisión que vas a tomar. Aguántate ahí, porque lo que María espera es mío, es del Espíritu Santo. Soy yo. Espera, no corras, no te apresures a tomar decisiones, porque es mío. No te apresures a tomar decisiones, aleluya, porque lo que es del Espíritu Santo. Aguántate ahí. Yo me imagino a José con todas esas interrogantes, con todas esas dudas, con todas esas cuestiones. Pero cuando uno recibe la palabra, uno recibe aliento, uno recibe luz, uno recibe una nueva esperanza, uno recibe paz. Porque la palabra del Señor trae esperanza, trae paz, trae ánimo, trae vida. Aleluya. Quizás José se sentía como muerto, pero esa palabra le trajo vida. Se sentía confundido, pero esa palabra le trajo paz. Se sentía en una encrucijada, pero encontró la respuesta. Porque es que cuando Dios nos habla, nosotros encontramos la respuesta, encontramos la vida, encontramos la paz. Y vemos a José que dice entonces que cuando se levanta, dice la palabra que fue entonces y decidió casarse con María. Pero nos dice aún más, para que se cumpla la profecía. Dice que ellos se casaron, pero no consumó su matrimonio hasta después del nacimiento. No conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Y ahí es donde se cumple la palabra. Una virgen dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también el Señor le había dicho a José que le pusiera por nombre Jesús. La salvación es de Dios, Jesús. Y tenía que venir de
ese linaje de David, para que Israel pudiera entenderlo. El Mesías prometido, aquel que los profetas habían hablado, está por nacer. El que vendría del linaje de David. Aleluya. El Mesías prometido. Y le dice el ángel a José, y le pondrás por nombre Jesús. La salvación es de Dios. Y aunque en aquellos tiempos eso era un nombre común, aleluya, que le ponían a muchos niños, pero en este caso el Señor le habla a José, pero este caso era diferente, porque la salvación viene de Jehová. La salvación es de Jehová, y Él vino a librarnos de nuestros pecados, a salvarnos de nuestros pecados, a cambiar, aleluya, ese pecado que había en nuestras vidas por una vida eterna libre de pecado. La salvación está para nosotros a través de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Vino qué? A salvarnos de la corrupción del pecado. Vino a salvarnos del pecado mismo que está en nosotros. Porque la salvación es de Jehová. Y tal como estaba escrito. Pero ¿sabes qué? Que me impresiona que entonces se firmó un edicto donde todos tenían que ir a ser empadronados. Y ahí José y María tuvieron que subir a la región de Belén. ¿Sabes por qué? Porque estaba escrito que de Belén saldría. Y Dios fue que cumpliendo cada uno de los pasos que había hablado en las profecías anteriores. Y ahí es donde vemos el versículo más triste y más doloroso de la palabra. Porque mientras José y María subían a Belén buscando para poder ser empadrinados, para poder ser parte de este censo, no encontraron lugar en el mesón. Y yo me imagino que iban a todos los sitios, a todos los mesones, y todo estaba lleno. No hay lugar. Y yo me imagino a María con el barrigón ahí con los síntomas, con las contracciones. Eran las que dieron a luz natural. ¿Saben lo que son las contracciones? ¿Saben lo que es? ¿Verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Porque los míos fueron por cesárea. Los que dieron a luz así, natural, que sintieron las contracciones, usted sabe, María en todo ese apogeo y buscando un lugar, no encuentra ninguno, y ella quizás, ay José, yo creo que ya el muchacho está por salir. Imagínate que en un momento habrás roto fuente. Ay José, rompí fuente y no tengo todavía, no hay sitio. Usted se imagina, es que esto es tremendo. Porque usted se prepara, usted arma los bultos. María no tenía bulto, no tenía calcín, no tenía nada. Usted sabe que cuando usted va a dar a luz, usted tiene ya el cuarto con todo. Usted tiene ahí las pañaleras, 20,000 pamper, porque ahora todo el mundo le regala. Y uno tiene pamper como hasta los 3 años. Sí, porque ahora así, ahora hay el gender review, el baby shower, hermano, que te regalan después. No, la gente ahora es bendecida. Ahora la gente se agarra para cualquiera. Porque te llenan de cosas. Te llenan de todo. Te regalan todo. Cuando vienen a ver, a veces tienen 2 y 3 calcines, 2 y 3 coches. Tienen de todas. Y las botellas más caras esas, que son bien costosas. Y tiene de todo. Pero sin embargo, María y José no tenían nada. Y van para un censo. Pero en ese momento, donde no había nada, donde no tenían nada, ahí es
el Señor permitió que su Hijo unigénito naciera. Naciera de esa virgen tal y como Él lo había ya predicho en sus profecías. Y dice que mientras ellos iban no había lugar en el mesón y que ella dio a luz a un niño y lo envolvió. Imagínate, eso serían cantos de tela que consiguieron por allí, porque pañales no había. A lo mejor tenían alguna sábana más, la partieron en pedazos y lo envolvieron ahí. Algo había que lo envolvieron. No como usted que ya tenía la sábana tejida con el nombre, la ropa ahí para sacarlo del hospital, la ropa más costosa. Ellos no tenían nada. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre. Porque no había lugar. Miren, y aún viéndola a ella embarazada, alguien abrió la puerta de algún beso. Aún viendo el estado en el cual ella estaba, nadie fue capaz de abrir las puertas de un mesón, sino que lo mandaron para allá, vayan para allá, para el establo, por allá. Pero allí nació el Salvador. Allí nació el Rey de Reyes, el que tenía que haber nacido en cuna de oro y con todas las cosas. Nació humildemente, no vino con gran, aleluya, riqueza, sino que vino humildemente para demostrar. Vino humilde. Vino sin nada, pero nació el Salvador. ¿Qué día nació? No lo sabemos, pero sí sabemos que nació. Porque hay una disyuntiva, hay un revolú. No nació en diciembre, sí nació en diciembre. No, el calendario judío empieza en marzo. Olvídese de cuándo fue, lo importante es que celebramos su nacimiento. Celebramos su nacimiento, haya sido cuando haya sido, porque si nos dejamos llevar por las fechas, el calendario judío supuestamente empieza en marzo y el mes de diciembre viene siendo el 10, noviembre viene siendo el 9, octubre viene siendo el 8 de octubre. Así es que dice lo importante. Y nosotros celebramos que nació. La fecha no le damos tanta importancia. Lo importante es que tomamos un día para celebrar su nacimiento, para celebrar que ese pequeñito nació, para que hoy tú y yo fuéramos salvos. Si nació ese día, nació otro día, no importa, hermano, lo importante es que nació, que la palabra se cumplió y con el nacimiento de Él vino una esperanza, no solamente para Israel, sino también la esperanza es para ti y es para mí, aleluya, y nosotros recibimos esa esperanza. El nacimiento de este pequeño nos trajo una esperanza de vida y de vida eterna. Y esa esperanza fue tan poderosa que este pequeño no nació en cuna de oro, no tuvo grandes regalos, no tuvo una madre preparada con todas las cosas, pero sí, cuando estaban unos pastores allí en aquella área, dice que descendió el ángel y anunció el nacimiento, y que luego descendió un escuadrón de ángeles, aleluya, que le decía que había que dar gloria a Dios porque había nacido un niño, y decía gloria a Dios en las alturas
nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Y así a veces estamos nosotros. Celebramos, fiestamos, comemos, nos hartamos. ¿Y dónde está eso? Lo menos que mencionamos es el evento. Navidad, compramos regalos para todo el mundo. Nos gastamos los bonos y más y cogemos hasta un préstamo. Porque si me faltó un regalo, tengo que seguir comprando y no me falta. Celebro, grito, brinco, salto. ¿Y Jesús? ¿Y Jesús dónde lo dejamos? Porque estamos como en aquellos días que no había lugar en el mesón. Y muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón y no hay lugar en nuestro corazón para él. Porque nos enfocamos en las celebraciones. Y es bueno, hermano, yo no te estoy diciendo que no. Es bueno celebrar, comernos el arrocito, el lechón, la ensalada. Bueno, eso lo podemos comer cualquier día también. Pero uno se enfoca en comerse ese día. Yo cuando viví en Santo Domingo, que ese día 24, eso era, yo digo, un día para ellos sagrado. La cena de Nochebuena. Y en esa cena yo creo que ellos ahorraban todo el año para hacer la cena de Nochebuena. Quizás no con todo lo que no comieron en el año lo hacían ese día. Como si fuera el último día. Pero ¿dónde dejamos a Jesús? Le cerramos la puerta y Él está buscando dónde entrar. Él está buscando dónde entrar. Él está buscando dónde entrar. Y nosotros celebrando, gozando y supuestamente celebrando su nacimiento y Él lo has dejado entrar en tu corazón. Lo has dejado entrar en tu corazón. Lo has dejado entrar en tu corazón. Los ángeles cuando cantaban hablaban de buenas nuevas. Porque el cantar de esos ángeles nos trajo una esperanza. Y decía, vengo a traer buenas nuevas de gran gozo. Y esas buenas de gran gozo que eran, que había nacido el Salvador, que venía alguien que iba a salvarte, que iba a cambiar la historia de Israel y la historia de nosotros. Aleluya, que venía alguien que partiría prácticamente la historia en dos, que venía alguien a salvar y a traer vida eterna. Era una esperanza la que estaban hablando. Ellos estaban hablando de una esperanza. Pero sin embargo nosotros hemos convertido esto en una fiesta, en un deseo, en cosas, y hemos dejado la esperanza afuera. Hemos dejado la esperanza porque ya no celebramos a Cristo, sino que celebramos simplemente Navidad. Y acuérdense que Navidad es el nacimiento de Jesús. Nosotros dejamos el nacimiento a un lado y celebramos nosotros. Comemos, brincamos, fiestamos y eso es bueno, hermano, hay que celebrar, hay que gozarse, hay que comer, hay que de todo, pero siempre recordándonos de la esperanza. Dejamos a Jesús afuera, lo dejamos a un lado, gritamos, saltamos, brincamos, pero no nos acordamos que Él nos dijo que sería Él el que traería vida. Vida en abundancia. Y que en cierta ocasión le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él se iba para preparar y hacer esa morada. O sea, nosotros le cerramos la puerta, pero Él está haciendo moradas para nosotros. No hubo morada en ningún mesón, pero hoy Él está haciendo moradas para nosotros.
sin nada, pero vino a darte a ti todo. Qué poderoso. Vino a darte lo más grande, y fue su salvación. Fue el que si Él no hubiese nacido, ¿quién iba a morir? ¿Quién iba a morir por nuestros pecados? ¿Quién se iba a dar a sí mismo? ¿Quién? Por ese pequeño que vino en carne, porque tuvo que nacer de una mujer para su humanidad. Para su humanidad. Pero fue concebido por Dios y su Espíritu Santo, porque tenía que estar sin pecado. No podía ser concebido por un hombre, porque si no llevaba la naturaleza pecaminosa. Y ese fue nuestro Señor. Así que celebremos a Él. Celebremos a Él. Celebremos a Él. Que cada vez que usted esté en una celebración, en una fiesta, recuerde que le celebramos a Él. Que le celebramos al Señor. Que cada vez que usted dé un regalo, piense, Señor, que yo te estoy dando a ti. Que yo te estoy dando, que te regalé yo a ti, Señor. Porque tú me has dado tanto. Tú me has dado tanto. Dios ha sido bueno. Y hoy es un día nuevo para poderle adorar. Y cada día es una nueva oportunidad para que usted le pueda regalar al Señor su mejor adoración. Porque Dios no nos demanda a nosotros mucho. Solamente que le adoremos. Que le adoremos. Pero nosotros tenemos que día a día recordar este momento tan especial y recordarnos que a pesar de que Él vino humilde y no trajo nada, Él nos dio todo, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, se lo debe a Él. Se lo debe a Él. Sin Él, nada. Es lo que causó este pequeño. Causó que nosotros hoy tuviéramos vida y vida eterna en Cristo. Aleluya. Nos libró de la muerte. Nos limpió del pecado. Trajo salvación. ¿Y qué salvación? Cuando tú le tiras a alguien y lo agarras y lo saca de donde está. Él nos sacó. Él nos sacó. Así que hoy celebramos a Él. Y damos gloria a Él. Y damos gracias a Él. Póngase de pie. Dele gloria al Señor. Dele gracias a Él. Dele gracias al Señor. Dele gloria al Señor. Aleluya. Porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro se llamará